Hola, ¿qué tal amigos de Play Media Entretenimiento? Hoy desde la Biblioteca Departamental en la ciudad de Santiago de Cali, muy complacidos por la invitación de Fray León, aquí acompañándolo en el lanzamiento de su libro La Sazón de Mama Emma. Fray León, bienvenido. Muchas gracias a Play y pues sí, gracias por estar acá y compartir esta historia que es una crónica de familia, pero es una crónica de la familia nuestra y la familia vallecaucana y colombiana. Excelente, Fray León, felicitaciones. La verdad, muy conmovedor la experiencia, conocer un poco de la historia de Mama Emma, su señora madre. Sí, muchas gracias, muy emocionante. Fue muy emocionante prepararlo, o sea, hacer todo un trabajo de reportería de hace varios años, porque ella hace 7 años falleció, pero en vida podría hacer una reportería indirecta, porque como les contaba, no pude nunca entrevistarla formalmente, me evadía, pero fue interesante obtener la información con ella, con las tías, tíos, con mis hermanos, hacer un trabajo de reportería de memoria histórica familiar. Y se fue enriqueciendo, variando el concepto de sazón, ¿no? Porque uno generalmente asocia sazón a comida y aquí ampliamos el concepto a otras cosas, a la música, ¿no? Ahí tuvimos oportunidad de escuchar alguna melodía que le gustaba a mi mamá y a las tías y a los tíos, a mi papá también, alguna música. Entonces la sazón de alimentos y de gustar, mira, el legado, qué bonito eso, el legado, Mama Emma preparaba ese desamargado con la sazón de hoy, que una hermana que vive en Palmira tomó ese legado de ella, tomó esa forma de prepararlo. Y yo dije, pues qué bueno compartirles música, un poco de música. Nuestras madres son un motivo de inspiración, la verdad, nos inspiran demasiado. ¿Qué otro motivo tuvo para escribir este libro? No, o sea, un homenaje a ella y un agradecimiento porque mire, mi mamá, y lo digo en el libro, mi mamá era una lectora, o sea, mi mamá, una familia como muchas, familia sencilla, ella es de Jamundí Valle, pero vivieron en Florida, les tocó toda esa etapa dura de la violencia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que mi mamá es del año 28, del año 1928, y una familia muy humilde, muy campesinos, pero ella aprendió a leer y a escribir y toda la vida compró libros y en parte me motivó a leer mucho libro y después se afilió que al círculo de lectores y me decía, mijo, ¿qué libro le encargo? Y ella encargaba los de ella y los míos y le decía a los otros hermanos, algunos pedían algún libro, otros no. Entonces por ahí yo dije, ella me motivó mucho a leer y me decía, escriba historia, escriba cuentos. Y yo escribía cuentos, hacía algo de poesía, coplas. Yo me fui mucho por el tema popular, el coplería colombiano, que es muy rico, las coplas. Y yo escribía de muchacho, de bachiller, algo hacíamos, y ya después llegué motivado a presidir, a liderar el centro literario, pues que se hacía en los colegios donde había exposición de poesía, de cuentos, se cantaba, entonces muy chévere toda esa parte. Entonces esto me motiva también como un homenaje y un agradecimiento pues a yo también en mis caminos que tomé pues de la escritura, pues ella tuvo que ver también allí. El libro no solamente nos habla de recetas, es historias de vida. Nos nombraba usted en el lanzamiento a la familia, a sus tíos, sus tías. ¿Qué tienen que ver ellos en toda esta elaboración del libro? Claro, mucho, porque claro, yo no podía tomar la historia de mi mamá aislada de su familia. Eran 8 hermanos y no quedan sino 2 tías que hoy estuvieron presentes. Ya la mayor tiene 95 y la otra tiene 90. Entonces, claro, no podía hacer una historia, sonaría un tanto egoísta, de mi mamá sola, aislada, y hay que incluir, por eso está la historia de cada uno de los hermanos, está en el libro. Y así como pasamos alguna música, pero está la música que le gustaba a cada uno de los tíos, tradiciones, dichos de familia, está ahí todo ello contemplado, porque entonces hay historias de familia, de mi mamá, de sus hermanos, hermanas, de mis hermanos también, y de otros parientes, primos, sobrinos, porque sí, yo repito, no puede ser una historia aislada de mi mamá, sonaría egoísta, sino integré a toda la familia. Y por ello fue grato que hoy vinieran 2 tías, entregarles el libro y ver que ahí se van a ver reflejadas muchas historias, porque las hice también con ella. Yo hice reportería con las tías, con los primos, con los hermanos. ¿Cómo motivar a la juventud para que se sumerjan en la literatura?
Pues yo digo que la juventud sí, pero también las familias, los padres, ¿no? Porque es que hoy la sociedad hoy no nos motivan a la lectura y la escritura, hoy es todo visual, entra por las pantallas, el televisor, el celular, un facilismo. Ahora, esa tecnología ayuda, es cierto, la IA, la inteligencia artificial, y todo lo tenemos allí, pero nos perdemos de la creatividad. Entonces motivarlos claro, el padre tiene que dar el ejemplo, hay que empezar por el padre lea, empezar a leer libros. Colombia tiene unos niveles de lectura muy bajos de libros y entonces motivar al padre para que también inculque al hijo que eso, por lo menos este ejemplo, que cuente la historia de ellos, la historia de la familia, por ahí se puede empezar, que no de pronto pues cuando ya hagan literatura un cuento también, pero que cuenten la historia de su familia, la historia de ese niño, quién es ese niño, qué le gusta, qué sueña, qué planea hacer, y irlo ampliando, papá y mamá qué hacen, los abuelos qué hacen. Yo hago unos talleres de memoria histórica con familias y lamentablemente muchos niños no le cuentan qué hace el papá, la mamá, los abuelos, o por qué están en Cali, por decir algo, si eran de Nariño, del Cauca, se desplazaron por qué, o salieron, como se dice, en búsqueda de nuevos horizontes. Entonces hay que inculcar en los niños que conozcan su historia y que la escriban, pues, y la cuenten en tradición oral, pero también que la escriban. Y hay mucha tecnología que facilita todos esos procesos. Bueno, Fray León, agradecerle mucho su invitación, este momento de entrevista. ¿Qué crees que esté pensando mamá Emma en este momento con este reconocimiento tan valioso que le hace como hijo? Pues mira, yo por ejemplo estoy viviendo un proceso ancestral de reencuentro con mis orígenes, porque pues ahí en el libro se dice, mis abuelos paternos son indígenas de Nariño, una colonia que llegó de Nariño al Cauca y el Cauca a la Cumbre. Y a propósito hay un resguardo ya reconocido en la Cumbre y ahí hay un legado de la familia. Entonces, creyendo en esa parte espiritual, ella está regocijada de que la recuerden. Y como decimos en la esencia del libro, que no la olviden, porque como decimos en el libro, la verdadera muerte es el olvido. Entonces, yo que creo en los espíritus, las almas, está regocijada con la familia, porque ahí mencionamos los otros tíos, ya como le digo, de 8 hermanos, 6 ya se han ido. Pues yo, mi sueño, mi anhelo es que esté disfrutando de este encuentro aquí con la familia, las historias. Ella se reía mucho. Yo me la imagino con las historias que conté allí. Ella se reía cuando yo le recordaba, y me faltaron muchas. Ella arremedaba a los hermanos cuando bailaban, hacía pues caras, eso era muy alegre, como también vivía momentos muy tristes. Entonces, porque había un arraigo, una creencia de pobreza, de tristeza, y que nosotros le cambiamos en buena parte ese chip que traía ella de familia. Digo, no mamá, pero es que mire, usted tiene hijos estudiando, trabajando, proyectando. Si usted tiene pues la satisfacción de tener los hijos vivos, de tener lo básico, la casa, la vivienda, el amor de todos, porque como lo dijo mi sobrina María Camila, mamá Emma aglutinaba a toda la familia, a todas las hermanas, los primos, los hijos, era el motor. Murió ella y pues hay algunos grupos, pero ese gran grupo que ella reunía se acabó. Muchas gracias a Iberfredi, a Play Media Entretenimiento, y que sigan adelante contando historias. Y a los internautas, a los televidentes, a los lectores, a la gente que está, a la audiencia, que cuentan historias de vida, de sí mismos, de sus familias, de sus procesos culturales. Hay gente haciendo muchas cosas en la comunidad. Hay que contar esas historias para que se recuerden y para que sirvan de ejemplo a otros.